Bien, hermano, que el Señor le bendiga en este hermoso atardecer. Que la paz y la prosperidad del Señor esté con todos ustedes. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar con todo el ánimo y todo el bienestar, tanto en salud física, mental y emocional. El aspecto económico también sigue en la mano del Señor y damos gracias al Señor porque hasta ahora no nos ha faltado absolutamente nada. Y damos gracias al Señor por eso. Somos y nos sentimos bienaventurados por la protección, el amor que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Y el consuelo que también ha depositado en nuestros corazones. Damos gracias al Señor. Así que desde aquí, hermanos, le decimos en el nombre poderoso de Jesucristo que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Como todos los sábados, ya sean los miércoles o los sábados, que hemos escogido para desarrollar el tema de los dones espirituales. Todavía estamos con el don de la exhortación. Y quiero continuar, hermano, y agotar este tema del don de la exhortación, porque para mí, yo entiendo de que este don, este ministerio dentro de la iglesia es sumamente importante. Por todas las razones que he explicado en los estudios pasados, desde que entramos a este don, y lo que nos faltan por enumerar. La semana pasada, o el miércoles de esta semana, nosotros estuvimos analizando el capítulo 1, verso 3 al 7, de lo que dice 2 de Corintios, de lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Estuvimos analizando los aspectos de tribulación, los aspectos de consolación, que son amplios, hermano, en cualquier contexto en el que nosotros nos encontremos. Y que, dicho sea de paso, también entendemos, hermano, que la consolación es sumamente necesaria por las tantas vicisitudes e encrucijadas en las que el ser humano se encuentra. Y cuando digo el ser humano, hermano, no excluyo a la iglesia. Porque si bien es cierto, el hombre pecador pasa las mismas vicisitudes muchas veces que pasan los cristianos. Con excepción de que cuando ellos edifican su casa, la edifican sobre la arena, sobre las cosas efímeras, sobre los deseos. Y muchas veces esos deseos son impulsados por las mismas emociones. Mientras que el cristiano, su casa espiritual está siendo edificada en Cristo. Y este aspecto hace sumamente la diferencia. Porque a los dos se vienen viento, a los dos lo golpean las aguas, lo golpean los ríos. A los dos le da la tempestad. Sin embargo, una de ellas es la que permanece y la otra es derribada. La que permanece en este caso sería la casa del cristiano, porque está edificada sobre la roca y esa roca es Jesucristo. De tal forma, hermano, que el apóstol Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Decíamos, hermano, que Dios primero se identifica a sí mismo con lo que Él es, con lo que Él provee, con lo que Él dota al ser humano. Porque si bien es cierto, en el terreno espiritual como en el terreno físico, nadie puede dar lo que no tiene. Sin embargo, aquí Dios nos está diciendo, primeramente, que Él es bendito porque Él es Dios creador y Padre
de todo lo que hay y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así lo identifica Pablo en esta carta o epístola a los Corintios, pero también identifica a Dios como el Padre de misericordia. No que tiene, sino que Él es la manifestación de la misericordia. Y Dios de toda consolación. Quiere decir, hermano, que todo lo que nosotros podemos recibir, siempre lo vamos a recibir. Y siempre va a venir de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o de nuestro Dios. El cual, si no hay una situación, hermano, penosa, si no hay una situación angustiosa, si no hay una situación de tristeza, si no hay una situación de pesar, entonces la consolación no tiene ninguna razón de ser. Se consuela precisamente a todo aquel que está pasando por estas condiciones que yo acabo de mencionar, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Mire el juego de palabras que hay aquí, con que nosotros somos consolados por Dios. Quiere decir que el cristiano tiene, hermano, el consuelo del cielo, tiene el respaldo de Dios, tiene el consuelo de Dios, y de esa misma forma el cristiano, Dios lo capacita después que salen en y después de la tribulación, o podríamos decir antes, en la tribulación, Dios lo capacita para que Él también pueda consolar a los que se encuentran pasando por esas dificultades que ya Él pasó. Decíamos en ese mismo orden, hermano, que nadie puede dar lo que no tiene. Y el cristiano, hermano, y como dice el Señor Jesús, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Este no es un camino de cobarde, es un camino, hermano, de sacrificio y entrega. Y podríamos decir que el Señor nos condiciona en todo el sentido de la palabra para que nosotros entremos en esa dinámica de sacrificio y de entrega. Su misericordia nos condiciona, su consolación nos condiciona para que nosotros también podamos entregarnos a Él sin condiciones. Aunque esta expresión, hermano, sin condiciones, a veces no es un poco costosa, porque siempre tenemos algunas reservas y algunos aspectos en los que Dios todavía lucha con nosotros. Pero sí está, hermano, en el sentir y en el vivir del cristiano, entregarse a Dios absolutamente. Entregarse a Dios absolutamente, ¿por qué, hermano? Porque nosotros entendemos que fuera de Él no hay consolación ninguna. Y que la consolación que tenemos, la tenemos precisamente en Él. Así que el apóstol Pablo continúa, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, y decía, hermano, que las aflicciones son parte de vivir cristiano. No existe un evangelio, hermano, sin aflicción. No existe un evangelio sin tribulación. No existe un evangelio sin problema. Por así decirlo, los problemas son o fueron la novedad por causa del pecado y seguirán siendo, hermano, los problemas parte, por así decirlo, de nuestro diario vivir. No existe un evangelio sin aflicciones. Pero, así mismo, como no existe ese evangelio sin aflicciones, así también dice el Señor, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Que mientras más grande sea la aflicción que usted pueda tener por causa del evangelio, más grande será su consolación. Y también, hermano, más grande será su bendición. Porque es gratificante cuando usted pasa un periodo de prueba o un periodo de tribulación, hermano. Que ya entonces usted mira para atrás y ve
todo lo que usted fue en ese proceso y lo que usted es después de salir de él. De tal forma que Dios nos va capacitando, hermano, en Cristo para que nosotros vayamos creciendo hasta la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o hasta la estatura del hombre perfecto. Y cuando hablo del hombre perfecto, hermano, siempre voy a decir que no hablo del hombre que no comete errores. Hablo del hombre maduro, capacitado para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nuestra esperanza, me gusta ese capítulo 15, hermano, de 1 Corintios, donde Pablo dice que si Dios nos resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. Y que somos, hermanos, lo más digno de misericordia. ¿Por qué? Porque la fe del cristiano y la fe del cristianismo está basado, hermano, en el hecho de la resurrección de Cristo. Nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. De ende, la única religión, por así decirlo, entidad viviente, que no le exige al hombre nada para ser salvo. Porque somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero nuestra esperanza está fundada en la resurrección de Cristo. Entonces, mediante esa resurrección, hermano, nuestra esperanza está arraigada en esa resurrección, que es un hecho histórico y comprobable. La Biblia nos enseña que Cristo se le apareció, hermano, a más de 500 personas. Y los apóstoles sellaron el testimonio de la resurrección de Cristo con su propia vida. Quiere decir, hermano, que hay un hecho histórico comprobable y aceptable. Nadie muere por una mentira. Eso no es cierto. Usted puede morir creyendo que la mentira por la que usted va a morir es la verdad. Pero cuando usted se da cuenta que es una mentira y que su vida está en riesgo, usted es el primero que alude a que ha mentido o que es una mentira para salvar su vida. Sin embargo, estos 12 y los cristianos de ese siglo primero, hermanos, sellan el testimonio de la resurrección de Cristo con su propia vida. Y es un hecho histórico y comprobable. Ahora bien, hermano, nuestra esperanza respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Quiere decir que si usted, hermano, está pasando por una dificultad, una tribulación, y Pablo dice en el capítulo 8 del libro de los Romanos, Pablo dice y habla, hermano, de esta leve tribulación. Quiere decir, hermano, que los beneficios gananciales que el Señor nos va a dar y nos va a retribuir aquí mientras estemos aquí en la tierra, hermano, es simplemente por cursar o pasar una leve tribulación, que no es permanente. Usted puede verlo, hermano, en todos los hechos de la Biblia. Ningún hombre de Dios, oiga bien, ningún hombre de Dios, no digo que no hayan muerto, sí, porque acabo de decir que los apóstoles y muchos de los cristianos del siglo I murieron por causa del testimonio del Evangelio, hermano. Pero todos los hombres de Dios que pasaron grandes pruebas y tribulaciones fueron recompensados en ella y después de ella. Y eso fue lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos, que no hay quien deje padre, madre, hijo, esposo, bienes por causa de él y no reciba 100 veces más que lo que ha dejado, y después de esto, hermano, la vida eterna. Quiere decir, hermano, que esta leve tribulación por la que nosotros podemos pasar, también, hermano, tiene un enorme peso de consolación, ya sea que Dios use a sus ministros, y cuando hablo ministro no hablo del pastor, aunque se supone que el pastor tiene que estar dotado de esta condición para poder, hermano,
traer una exhortación y consolación a los hermanos. Pero también Dios puede utilizar a aquellos que tienen el don para traer, hermano, esa consolación a los que son parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y verso 17, acuérdese que toda consolación, toda exhortación, toda reflexión siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios el mecanismo que usa el Espíritu Santo, hermano, para darnos una convicción de pecado, de juicio y de justicia. Pero es la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo usa y lo está usando a usted y lo va a usar a usted para llevar esa palabra de consolación, y Él va a usar esa palabra para redarguir o redimir, hermano, levantar a aquellos que están caídos. De ahí la importancia, hermano, que usted como cristiano, como parte del cuerpo de Cristo, sienta deseo y el esmero. Así, hermano, a los que son carnívoros, cuando se están comiendo un buen filete, que cómo lo saborean, o cuando usted le da a una persona que ha pasado, hermano, tiene tiempo que no ve una comida, y cuando usted se la da, esa persona se siente, usted le ve en el rostro la alegría, el disfrute de cómo saborea cada cuchara, hermano, que se lleva a la boca, y usted lo ve, que usted quisiera encarnarse en esa persona con la alegría y la satisfacción que esa persona está comiendo. En ese mismo orden nosotros tenemos que sentir, hermano, esa alegría, esa satisfacción por la palabra de Dios. Ese disfrute, hermano, como cuando usted tiene esa sed porque el calor lo está sofocando y de repente, hermano, le dan una botella de agua fría y usted comienza y se lleva y inclina esa botella, hermano, y esa agua comienza a refrescar todo su interior. Así mismo hace la palabra de Dios en el ser humano, en el aspecto espiritual, hermano, le refresca, le vivifica, hermano, le renueva desde adentro hacia afuera. Esa es la importancia de que cada cristiano, hermano, se esmere, tenga ilusión, que cuando se despierta en la madrugada porque no puede dormir, porque se siente atormentado, vaya a la palabra de Dios, que la palabra de Dios le va a dar el consuelo. Y cuando se llegue el momento de usted poder aconsejar a otro y poder guiar a otro, hermano, esa palabra de Dios, el Espíritu la va a tomar y la va a hacer que fluya en usted para levantar y darle el ánimo necesario a esa persona que está pasando por esa tribulación, hermano, que puede ser con relación a la vida eterna, es una leve tribulación, pero el que está pasando por ello, hermano, se piensa que ese sacudión que está recibiendo, hermano, en ese momento, piensa que es lo último, que no lo puede llevar, que se le hace imposible. Dios no le da carga, hermano, que usted no pueda llevar. Y si se le hace pesada la carga, hermano, créame que Dios va a enviar su palabra de consolación. Pero le digo, hermano, que la fuente de nuestra renovación, la fuente de nuestra consolación, la fuente de nuestra inspiración debe ser, hermano, la palabra de Dios. Claro que todo esto es motivado por el Espíritu, hermano. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versos 16 y verso 17, mire lo que le dice. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Y cuando dice todas las escrituras, hermano, se está refiriendo exclusivamente a la escritura del primer testamento o del Antiguo Testamento, como algunos lo llaman. Toda esa escritura, hermano, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, porque fue dada para enseñar, hermano, la ley de Dios, para enseñar el camino de Dios, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí aparece la palabra perfecto, como ya expliqué. Lo que quiere decir esa palabra perfecto, hermano, es que sea maduro,
que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y cada vez que usted tiene la oportunidad de consolar a su hermano o consolar a una persona con la palabra de Dios, usted está haciendo una enorme obra, una obra extremadamente maravillosa, porque le está inyectando a una persona que está muriendo lentamente o que está padeciendo o está en una situación agónica, le está inyectando esa vida, ese néctar de Dios, hermano, esa savia de ese árbol del Señor, hermano, que le da vida y regenera y cambia a cualquier ser humano. Es la palabra de Dios. El Señor, hermano, le dice al mismo Timoteo en el capítulo 2, en el 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 12. Mire qué palabra le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y por qué la importancia de nosotros manejar, hermano, al dedillo la palabra de Dios. Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que el predicador, el pastor, el maestro, el evangelista, el misionero? Y yo no le hablo del profeta y el apóstol, porque ustedes saben cuál es mi opinión con respecto a esto. El pastor, el evangelista, el maestro, el misionero, el exhortador, hermano. Esos ministerios que están vigentes en la iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hablar? Es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos lleva a nosotros, hermano, a ese estado de vivificación. Es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos cambia, la que nos transforma. Que prediques la palabra, es decir, usa la palabra para la exhortación. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí la palabra doctrina es enseñanza. Ahora yo quiero, hermano, coger este verso de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, y tratar de desglosárselo palabra por palabra para que nosotros podamos entender todo lo que el apóstol Pablo está diciendo en este simple verso. Que predique la palabra, que proclame la palabra, que sea un atalaya de la palabra, que proclame la doctrina de Cristo crucificado por la salvación de todos los pecadores. ¿No fue usted un pecador? Yo fui un pecador. Y no fui un pecador de lo más manso, hermano. Yo me describo a mí mismo como pecador, como un diablo a caballo. Pero ¿qué me alcanzó a mí, hermano? ¿Cómo me alcanzó Cristo a mí? Me alcanzó por medio de una predicación. Cristo me alcanzó a mí por medio de una predicación. Y yo estoy seguro que también lo alcanzó a usted por medio de una predicación. Es posible que usted pudiera estar pasando una situación traumática y que esa situación lo haya podido llevar a reflexionar y pensar que Cristo es la esperanza. Pero antes, hermano, de todo esto, la palabra de Dios le dio vida a usted para que usted pueda reflexionar. Acuérdese de aquella parábola que el Señor habla del joven que tomó todo su bien, el hijo pródigo, que cuando estuvo pasando su mar de tormento, cuando estuvo pasando su hambre, su penuria, dice, hermano, que entró en sí y recordó todos los bienes que Dios tenía para él, lo que él disfrutaba con su padre. Y decidió volver, hermano. Usted ha vuelto al redil al Señor, hermano, por medio de la palabra. Entonces, hermano, predique la palabra, proclame la salvación de Cristo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, a tiempo y fuera de tiempo. Sea apremiante, sea apresurado, hermano. Así como los que trabajan, cuando va llegando la hora de pago, ese es el día más feliz, hermano. Y quisiera que la hora pasara para recibir ese cheque, esa recompensa, como aspecto de cambio por su mano de obra. Entonces sea apremiante,
sea en el momento, ya sea en el momento próspero o en el momento de adversidad, siempre que se presente la oportunidad, presente a Cristo. Dios no quiere que usted sea un cristiano de la secreta, hermano. Dios no quiere que usted sea un cristiano encubierto o que sea del FBI, que se muestra cuando ellos van a hacer alguna operación, hermano. Dios quiere que usted sea un cristiano que cualquier persona en cualquier lugar pueda leer, tanto en su vida personal como en lo que usted habla, puedan leer a Cristo. Con las personas que tenemos contacto, hablemosle de Cristo, hermano. Démosles esa palabra de consolación. Cuando usted da esa palabra de consolación, hermano, recibimos respuestas que no son, hermano, agradables, pero nos gozamos con ellas. Pero también recibimos respuestas de personas que dicen y te dicen, yo necesito a Cristo. Yo necesito esa palabra, yo necesito. ¿A qué iglesia usted va? ¿Cuál es su pastor? ¿Qué día se congregan? Porque no nos estamos congregando. No. Entonces, hermano, usted puede darle la palabra y servir de un ente de enlace entre su Señor y ese hermano que en ese momento necesita que se le dé la palabra. Eso es lo que significa, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. En el momento de prosperidad y en el momento de adversidad, siempre esté presto cuando se le presente la oportunidad a darle la palabra de Dios a alguien. Si no tiene una literatura, hermano, déle un verso bíblico. Un verso bíblico puede rescatar, hermano, a un hombre, puede rescatar a una mujer de una situación penosa. La escritura es el instrumento que el Espíritu Santo usa, hermano, para convencer al mundo. Es la escritura. Por eso, desde aquí, hermano, desde la Iglesia Cristiana de Berea, nosotros siempre vamos a enfatizar el hecho de la escritura. Nosotros somos 100 o intentamos ser 100% escritural. Solo escritura, hermano. Solo escritura como reglamento de fe y conducta para la iglesia. Aunque leemos otros libros. Pero nos basamos mayormente en el texto bíblico para poder, hermano, traer la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que cambia. Redarguye. ¿Qué significa esa palabra redarguir, hermano, en ese texto? Que Pablo dice, porque utiliza la palabra que predique, ya usted sabe lo que tiene que predicar. A tiempo y fuera de tiempo, tiempo bueno, tiempo malo. Siempre que se le presente la oportunidad de darle a otro. Ahora aparece la palabra redarguye en el texto. Yo espero que usted en su casa, hermano, pueda tener una Biblia abierta y pueda estar analizando conmigo este texto. Redarguye es refutar el error y la mala conducta con un argumento bíblico cuidadoso. Siempre van a haber personas que pueden estar sinceramente equivocados con lo que se le han enseñado durante toda su vida de cristiano. Sin embargo, cuando se nos presente la ocasión o la oportunidad de nosotros poder interactuar con estas personas y salga a relucir cualquier tema, hermano, que sea de relevancia, pero que la persona pueda estar oscura en lo que se le han enseñado, entonces nosotros estamos en la obligación de redarguir a ese hermano, por medio de las escrituras. Nosotros estamos en el deber y la obligación, hermano, con un argumento bíblico cuidadoso de redarguir a ese hermano del error. Es como, por ejemplo, las personas, hermano, en cuanto a la oración, quiero poner un ejemplo en esto. Cuando usted va a Colosenses 3:17, dice que todo lo que nosotros hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Hay personas que cuando hacen su oración, ya sean para empezar o sean para terminar, le van a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es el modelo bíblico que nosotros tenemos para orar.
No es que Dios no lo pueda escuchar, hermano, en la ignorancia que usted posee del método correcto para orar. Pero cuando usted toma un desvío para llegar a un punto determinado, y la lógica nos enseña a nosotros, hermano, que el punto más cerca entre un punto y otro es trazar una línea recta. Aquí la línea recta, hermano, es Cristo. Y Jesús lo enseña en el Evangelio de Juan: todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre. En mi nombre. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien de que usted quiera hacer mucho, usted quiera eh, agradar a Dios superlativamente, pero a Dios no le interesa que usted lo agrade superlativamente cuando usted está incurriendo en un error de posición. A Dios le interesa que usted lo haga del grado correcto. Todo lo que usted pida en mi nombre, léalo en el Evangelio de Juan capítulo 14, hermano. Todo lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Padre en el nombre de Cristo. Todo en el nombre de Cristo. Pablo también lo dice en Colosenses capítulo 3, capítulo 3, verso 17, que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo para gloria del Dios Padre. Así que, hermano, mire lo sencillo que es el usted empezar una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y terminar una oración en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No es lo que la Biblia enseña, hermano. La Biblia enseña que debemos pedir al Padre en el nombre del Hijo, y ese nombre es Jesucristo. Y por eso dice en Filipenses, hermano, y en Colosenses, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que no existe otro nombre. Que todo lo que debemos tramitar para con el Padre, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Y ya, con esto, hermano, yo lo estoy arguyendo de un error que posiblemente ha estado cometiendo durante mucho tiempo. Debemos orar y pedir en el nombre de Jesús. Y así, hermano, hay cantidad de cosas que se nos han enseñado y se nos han implantado como reglas de fe que no están en el orden bíblico. De ahí la importancia de usted conocer su Biblia. Redarguir también es convencer. ¿Cómo lo voy yo a convencer a usted, hermano? Si aquí de lo que se trata es de la palabra de Dios, entonces yo lo voy a convencer, hermano, con un cuidadoso argumento bíblico. Lo puedo convencer de su error en el que usted está o en el que usted ha marchado. En el amor de Cristo. Ahora, cuando usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 8, mire lo que dice el Señor Jesús o Juan con respecto al Espíritu Santo. Redarguir, hermano, es convencer. Cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿cómo lo va a convencer? Por medio de la palabra de Dios. Él va a usar la palabra, hermano, para convencer a ese mundo pecador, como lo convenció a usted, como me convenció a mí de mis pecados. Entonces, redarguir también es convencer. ¿Por qué debemos estar preparados para presentar, hermano, defensa cuando se nos sea requerida con respecto a lo que nosotros creemos? Porque van a haber personas que nos van a cuestionar dentro y fuera del Evangelio. Van a haber personas nuevas creyentes. Van a haber personas, hermanos, dentro de la iglesia que quizás pongan o quieran poner en tela de juicio lo que nosotros hemos creído de la palabra de Dios. Y debemos estar preparados para presentar la defensa correcta, con un conocimiento bíblico cuidadoso, a fin de poder convencer a aquellos que aún son ajenos o que conocen el Evangelio. Redarguir
Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando le dirige la carta a Tito. Vaya conmigo a Tito capítulo 1, verso 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la verdad del Evangelio. Aquí, hermano, esa palabra que aparece retenedor es del que retiene, el que aguanta, el que acumula. Entonces, si usted como cristiano y yo como cristiano tengo que ser retenedor, hermano, tengo que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Si lo han enseñado, si le han enseñado en el orden correcto a la palabra de Dios. Porque hay cosas, hermano, que nos han enseñado que no están en el orden correcto, la cual debemos corregir. Usted tiene que filtrar, hermano, por medio de la palabra de Dios, todo lo que a usted le han enseñado, le han venido enseñando en su vida de cristiano, para comprobar si el que se lo ha enseñado en el orden de Dios. Entonces, esta palabra, hermano, debemos retener esta palabra, y Pablo presenta la razón por qué debemos retener esta palabra. Para que también puedas exhortar. Y ya nosotros explicamos lo que es exhortar. Es convencer, es redarguir, es consolar. Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la verdad del Evangelio, ya sea afuera o sea dentro de nuestro círculo cristiano. En segundo lugar, aparece la palabra reprende. Acuérdese que estamos analizando en el contexto de lo que es la exhortación, el don de exhortación, que debemos usar la palabra de Dios. Estamos analizando segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Esas palabras que aparecen allí en el texto. Aparece la palabra en segundo lugar, reprende. Tiene que ver esta palabra, hermano, con el corazón. Convencer a una persona de culpa. Y a eso significa la reprensión. Cuando usted reprende a una persona, usted tiene que convencer a esa persona mediante un argumento bíblico de que esa persona es culpable de lo que está haciendo. ¿Piensa que no es así? Si piensa que no es así, entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. También es hacer que una persona que está en error se arrepienta. Si no es convencer, entonces es demostrar que esa persona está en el error para que se arrepienta. Eso es lo que significa la palabra reprende. Es demostrar que esa persona está en un error por lo que está haciendo, por lo que está diciendo. Vamos a ir a la misma carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 13. Este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? El testimonio que está hablando Pablo de la revelación que él está exponiendo. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. En otra palabra, corrígelo duramente para que ellos sean sanos en la fe. Y le voy a mostrar un hecho, hermano, de corrección que se dio entre los apóstoles. Cuando usted va, primero quiero ver aquí lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Con toda autoridad. Esa palabra y autoridad, hermano, no es
No es que ruja como si usted fuera un león, o se enfade, o le salgan los colores de la cara. Con toda autoridad, hermano, significa con todo el conocimiento bíblico cuidadoso para usted traer a esa persona del error a la verdad. Ustedes se acuerdan, hermano, por casualidad, cuando Jesús se le decía que él hablaba distinto a los escribas y a los fariseos porque hablaba como quien tenía autoridad. Y no es autoridad sobre los demonios, ni sobre las enfermedades, ni sobre el pecado. No es eso, hermano. Es la autoridad de conocer los escritos, porque Cristo lo que estaba haciendo era traer la revelación de lo que ya estaba escrito y darle una aplicación en el contexto en el que ellos estaban viviendo. Entonces Cristo hablaba con autoridad. Esa es la palabra que se utiliza aquí, esa palabra autoridad. Sabemos, hermanos, que hay personas que tienen que ser reprendidas duramente. En primera de Timoteo, capítulo 5, verso 20, el apóstol Pablo nos muestra una razón de ser. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. No es que lo avergüence, hermano. No es avergonzarlo. Pero sí es decirle la verdad bíblica en amor, sin enfado, sin discusión. Es decir la verdad bíblica en amor, delante de todos, para que los demás también teman. Así como Pablo lo hizo con Pedro, y este es el ejemplo que le estaba mencionando ahora. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 14, para que usted vea la confrontación que tienen Pablo y Pedro, o el argumento que usa Pablo para reprender al apóstol Pedro. Aquí no hay orden de jerarquía, hermano. Aquí todos estamos expuestos a errar, todos estamos expuestos a equivocarnos. Todos estamos expuestos a caer. Por eso dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Así como Pablo lo hizo con Pedro. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 14. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, y aquí eso es lo que está en juego, hermano, es la verdad del evangelio lo que está en juego. Lo que debe moderarnos a nosotros, guiarnos a nosotros, dirigirnos a nosotros, es la verdad del evangelio. Lo que debemos usar, hermano, para corregir, para exhortar, es un conocimiento bíblico cuidadoso. Por eso le estoy haciendo toda esta narración, hermano, de la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios. Y aquí Pablo le está diciendo a Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Aquí lo que Pablo le está diciendo a Pedro es lo siguiente, hermano. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos. Cuando Pedro va a los gentiles, que no anda con los judaizantes eran un grupo de la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo y que querían, hermano, inducir a la iglesia a vivir la misma ley mosaica que ellos mismos no habían podido vivir. Entonces Pedro, cuando estaba con los gentiles, era toda risa y venga para acá y venga para allá, haciendo lo mismo que hacían los gentiles. Y cuando venían los judaizantes, entonces Pedro le decía a los gentiles, espérense un momento, ustedes tienen que hacer esto y hacer esto y hacer lo otro. Entonces mostraba una cara por un lado y mostraba la otra cara por un lado. Esa no es la verdad del evangelio, hermano. Entonces Pablo lo que hizo fue que confrontó a Pedro. Le ven acá, mi hijo, o somos o no somos. O tú eres judío o eres gentil. Lo que tú no puedes estar viviendo con los gentiles de la forma en que viven los gentiles y después con los judíos de la forma que viven los judíos y le está vendiendo una película a cada grupo. O eres o no eres. Eso fue lo que Pablo hizo, hermano.
Porque él se dio cuenta que lo que estaba pasando no era conforme a la verdad del Evangelio. De ahí la importancia de nosotros conocer el Evangelio. Esa es la importancia de nosotros conocer la verdad bíblica que está contenida, hermano, en ese maravilloso anuncio de buenas nuevas de salvación que es el Evangelio. En tercer lugar, la primera revela por qué es pecado. La segunda revela cuál es el pecado de la persona. Exhortar a menudo se traduce como consuela o como súplica. Es un ruego serio en cualquier circunstancia de la vida y es posible dada a la presencia del Consolador, cuyo nombre es una forma diferente de la misma palabra. Acuérdese que al Espíritu Santo, hermano, se le da el nombre del Consolador, o el ayudador, o el abogado, que también se le adjudica la misma expresión a Cristo, que es la conjunción de dos palabras que van a converger en la palabra paracleto. Y esa palabra paracleto significa consolador, significa ayudador o significa abogado. La palabra, hermano, paraclesis, que significa exhortación, y la palabra parakelao, que significa exhortar, estas dos palabras convergen para hacer de estas dos palabras una palabra que significa paracleto, que se le designa, como ya he dicho, se le designa a Cristo y se le designa al Espíritu Santo, a Cristo como abogado y al Espíritu Santo como el consolador o el ayudador. Quiere decir, hermano, vuelvo a reiterar que Dios no le da a usted lo que Él no puede dar. Dios le ha dado a usted lo que Él puede dar, para que usted también lo pueda dar. Ahora, Dios lo ha vestido a uno con ese don especial de la exhortación y a otro con el conocimiento bíblico para poder exhortar, hermano, y animar y redarguir y corregir e instruir en el conocimiento de la verdad a todo aquel que esté o pueda caer, esté en un error o pueda caer en el error. Entonces hay un párrafo final del texto que estamos analizando de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, que es con toda paciencia y doctrina. Acuérdense que le dije al principio que la palabra doctrina aquí es enseñanza. Así se traduce la palabra doctrina en este texto, enseñanza. La enseñanza paciente es la base más sólida para el éxito final del ministerio cristiano. ¿Por qué? Y aquí me han ayudado, hermanos, los hermanos de la iglesia, dándome una palabra de consolación, porque también nosotros necesitamos ser consolados. A veces yo me impaciento, no soy paciente, a veces me impaciento porque me arrasco la cabeza, hermano, y digo, pero ¿será que están aprendiendo o no están aprendiendo? Porque yo a veces no veo el avance pero sí, hermano, a veces los mismos hermanos me dicen, sí, hermano, nosotros estamos aprendiendo, y eso me consuela. Entonces, hermano, aquí me aplico esta parte, me la aplico toda para mí, hermano, aquí me la aplico toda para mí, porque la base, como dice el texto, con toda paciencia y doctrina, con toda enseñanza, trato, hermano, de enseñar lo más que pueda y de aprender lo más que pueda a fin de dar un mejor servicio a la comunidad cristiana, tanto a la iglesia presente como a los hermanos y amigos que nos pueden escuchar por estos medios de comunicación. Pero entonces, hermano, aquí dice, la enseñanza paciente es la base más sólida para el éxito final del ministerio.
como he dicho en otras oportunidades, el predicador o el maestro o el pastor, hermano, a veces no sabe el alcance que, y más ahora con estos medios de comunicación, el alcance que puede tener y el resultado que puede haber por una palabra bien trazada de la palabra de Dios. Cuando usted traza correctamente la palabra de Dios, hermano, créame que usted está haciendo y ocupando el lugar que Dios quiere que usted ocupe. Y a veces nosotros no vemos los resultados, pero es posible que el Señor le permita a usted conocer esos resultados en unos eventos futuros, pero de inmediato usted no conoce cuáles son los resultados. De ahí la importancia de poder utilizar, hermano, correctamente la palabra de Dios y utilizar estos medios de difusión. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hermano. Usted va a enseñar, usted va a exhortar, usted va a corregir, pero ahora él le dice cómo debe de hacerlo. Con toda mansedumbre, con toda paciencia, con toda humildad. Corrija a los que se oponen. Ustedes saben que ustedes, a veces en la iglesia hay personas que se oponen al buen funcionamiento de la iglesia. Entonces debemos con mansedumbre corregir, hermano, a los que se oponen dentro y fuera de la congregación. Aquí está hablando, hermano, dentro o fuera de la congregación usted puede aplicar esto. Porque dentro de la congregación hay cizañas que se oponen a la extensión del evangelio. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay personas dentro, hermano, de la congregación que no conocen la verdad y no han nacido a la verdad de Dios, pero están ahí, hermano, son fieles religiosos que asisten fielmente a los servicios y apoyan, podríamos decir así, fiel a su religiosidad, pero no fiel a Cristo. Entonces aquí, aunque el texto, hermano, se vaya un poco para el inconverso, porque dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad del evangelio. Todo expositor, hermano, de la verdad de Cristo debe enseñar con una actitud de mansedumbre. Y yo siempre lo he dicho, hermano, y le pido a Dios que me haga manso. Soy medio rebelde, hermano, soy medio cabeza caliente. Pero le pido a Dios, hermano, eso es una lucha que Dios tiene conmigo para domarme, por así decirlo. Pero le pido al Señor que siempre me ayude y que intente que me ayude a ser lo más manso posible, porque no hay nada que me dé más calor, por así decirlo, que yo conocer a un opositor de la verdad del evangelio, pero que milita en alguna iglesia o denominación. A veces eso me da un poquito de calor, el ver a estas personas que son contrarias a la verdad del evangelio, pero que se identifican juntamente con nosotros. Aquí hay de todo. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Y mañana, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, estaremos hablando de vivir para Dios, basada en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde, hermano, vaya a YouTube, vaya a Iglesia Cristiana Lo de Berea, busque el logo que está en un círculo con la Biblia abierta y un cuaderno de nota abajo y clique allí. Allí va a encontrar las enseñanzas que hemos venido dando. Si quiere suscribirse, nada más tiene que darle ahí donde dice suscripción a la campanilla y automáticamente le van a llegar las enseñanzas, hermano, que estamos dando y otras enseñanzas que vamos a ir incorporando, que ya el cuerpo técnico por ahí la tiene casi lista para subirla, para que usted disfrute de esa enseñanza basada en lo de Mateo, capítulo 13. Aunque solamente va a encontrar, hermano, algunos versículos finales, desde el verso 19, 18 hasta el verso 22. Pero ya próximamente también estaba hablando con el cuerpo técnico para comenzar otra vez, cuando el Señor me lo permita,
volver a enseñar, dar esta enseñanza de Mateo 13, desde el capítulo 1 hasta el verso 22 de Mateo 13. Irlo llevando verso por verso. Hay otras cosas también que tenemos preparadas ahí para seguirle llevando la verdad del Evangelio. Pero suscríbase, ya sea porque está bien que usted esté conectado y pueda escucharme, pero hay otras cosas que vamos a estar subiendo al canal de la iglesia y al Facebook de la iglesia que es posible que no le lleguen si usted no está suscrito. Así que mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a los hermanos que nos ven desde distintas partes del mundo y que están orando por este ministerio para que el Señor nos ayude y nos dé palabra cada día para poder llevar con claridad la verdad del Evangelio. Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre